En esta oportunidad vamos a revisar algunos conceptos relacionados al conflicto, qué es lo que es un conflicto y cuáles son las herramientas que podemos ocupar para realizar una intervención familiar. Los conflictos se pueden analizar y se pueden abordar a través de distintas instancias. Puede ser, por ejemplo, a través de la mediación, en el caso de la familia, a través de la mediación familiar, también a través de la consejería. ¿Qué es lo que es el conflicto? El conflicto tiene una complejidad importante y tiene 5 dimensiones importantes de conocer. Primero, que es entre 2 o más personas y es una complejidad de emociones y sentimientos, pensamientos, decires y decires. Esto todo abordado por el ser humano, por la persona, que es un sistema. Este ser humano se encuentra en interacción, o sea, hay una o dos o más personas que están interactuando, donde en ellos esta interacción produce el conflicto. El conflicto se produce a través de conversaciones, a través de lo que se dicen las personas. Y se produce también en una relación competitiva. Cuando hay un conflicto, hay una competencia involucrada, que por lo menos frente a un tema hay muchas diferencias, algunas diferencias y a veces pocas diferencias. Entonces, resumiendo, podemos decir que tenemos dos personas que tienen emociones, que dicen cosas, que piensan, que tienen sentimientos y que actúan de manera distinta. Estas dos personas interactúan y al interactuar se mezclan estas emociones. Por lo tanto, son dos complejidades interactuando. La teoría de sistema me dice que lo que cambia en uno de ellos produce una modificación en el restante. Por lo tanto, si yo actúo o puedo actuar sobre las emociones de alguno de ellos, sobre lo que dice, sobre lo que piensa, sobre lo que se siente, sobre las acciones, lo más probable es que este sistema se empiece a acomodar o a movilizar distinta. Ahora, en estos tiempos, las posibilidades de conflicto son cada vez mayores, porque los nuevos adelantos de la ciencia en la comunicación nos permite estar interactuando con muchas personas habitualmente. Nuestros antepasados, los abuelos, tenían menos posibilidades de interactuar, por lo tanto, los conflictos eran menores también. Si yo vivo en un lugar aislado, donde solamente somos vecinos, ¿no es cierto?, con una familia que está a 2 kilómetros de distancia, lo más probable es que los conflictos sean mucho menos a que si vivo en un edificio de departamento donde las personas están más hacinadas, o en habitaciones o en casas donde las personas viven muy hacinadas. Por lo tanto, el aumento del conflicto se da cuando hay mayor cantidad de interacciones. La relación competitiva, cualquier cosa es motivo de conflicto. Cuando hay una relación de competencia donde yo quiero ganar, cualquier situación me va a llevar a un conflicto. Ganarle al otro, como a través de la descalificación, a través de la deslegitimarlo. Todas estas situaciones nos va a llevar a una escalada de conflictos. Las personas se resisten generalmente al cambio y para que puedan cambiar su mirada o cambiar el sistema se requiere de intervenciones y no de una, sino que de varias intervenciones. Porque los puntos de vista diferentes construyen la situación de manera diferente.
si yo puedo actuar sobre los pensamientos, sobre las acciones, como una persona que estoy interviniendo en un conflicto, lo más probable es que se construya una situación diferente. Entonces el conflicto se puede prevenir. ¿Cómo podemos prevenir el conflicto? Detectando y centrándonos en lo que funciona correctamente. Antes de un conflicto hay situaciones que han funcionado bien. Por ejemplo, en una familia, en una pareja que tiene un conflicto, probablemente hay situaciones que han resuelto de manera eficiente, eficaz. Centrarnos en eso, vamos a prevenir la escalada en el conflicto. La prevención significa mantener la paz. Si nosotros nos centramos en lo que ha funcionado correctamente, vamos a prevenir el conflicto y nos vamos a poner o a colocar en una situación de paz. Podríamos decir que la enfermedad es el conflicto y vamos a prevenir a través de conseguir la paz. La paz no significa que no haya conflicto, que haya ausencia de conflicto, así como la salud no es ausencia de enfermedad. Podemos tener un conflicto, pero que ese conflicto se pueda solucionar en un contexto pacífico. Vamos a promover la paz, o sea, la resolución de conflictos en un contexto pacífico y prevención y asistencia del conflicto. Vamos a asistir la enfermedad, en este caso asistir el conflicto. Y en el conflicto tenemos que hay un campo, entonces tenemos el conflicto, pero hay dos campos. En un campo está la paz y en la otra parte el conflicto ya en fases más complejas. En la primera fase, que es la fase de paz, hay una armonización de las diferencias. Se trata de poder llegar a reconocer las diferencias de manera armónica. Y para esto vamos a promover la paz. Vamos a promover poder llegar a armonizar las diferencias. Y en el conflicto, cuando no podemos alcanzar la paz, la resolución en base a un contexto pacífico, se presenta la fase 2, que es el nacimiento del conflicto, donde también podemos hacer prevención a través de poder llegar a un acuerdo pacífico. La fase 3 es cuando estalla el conflicto ya y tenemos que asistir a poder resolver ese conflicto, y en la fase 4, que es en la fase ya más profunda, que es cuando se desata la guerra entre dos o más personas. Y ahí también tenemos que asistir porque llevar el conflicto a un contexto pacífico va a ser mucho más complejo y probablemente una mediación va a ser mucho más difícil de poder llevar a una resolución. Durante las primeras etapas del ciclo familiar, por ejemplo, la tarea es poder armonizar. Durante las primeras etapas del ciclo familiar hay muchas situaciones que pueden llevar a la familia a un conflicto, porque hay muchas decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, dónde van a estudiar los hijos, dónde vamos a pasar Navidad, dónde vamos a pasar Año Nuevo, con quién vamos a pasar las fiestas, para dónde vamos a ir de vacaciones. En fin, hay un sinfín de situaciones que tenemos que resolver. Estas son las primeras etapas del ciclo vital familiar. ¿Cuál, por ejemplo, piénsenlo ustedes, cuál fue la última situación en su familia en la cual debió tomar decisiones compartidas y llegaron a un acuerdo? ¿Cómo se logró? Entonces, las primeras etapas del ciclo vital de la familia requieren de mucho trabajo, de muchos acuerdos, para que este sistema familiar pueda funcionar de manera óptima, alcanzar una dinámica familiar positiva.
En general los conflictos no son muchos. Por ejemplo, en el día, el 99,9% del día uno lo vive en armonía, pero generalmente nos enfocamos en un conflicto y cuando tenemos un conflicto como que pareciera ser que todo el día estamos pensando en ese conflicto y no pensamos en la cantidad de situaciones que se resolvieron de manera armónica. Por lo tanto, va a ser muy importante que la actuación del mediador, del consejero o de la persona que está tratando de ayudar a resolver una situación se focalice en ese otro porcentaje, en este 99,9% de armonía. Y tenemos un claro ejemplo como es, por ejemplo, en la televisión. En la televisión, el 99,99% de las noticias se refieren a conflictos. Y eso, lo más probable es que sea lo mínimo. Pero pareciera ser que todo el día o que lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el país está en una situación conflictiva. Nos estamos haciendo, al parecer, insensible a la armonía. Por lo tanto, esto como pasa a nivel país, a nivel mundial, también pasa en este sistema familiar. Nos hacemos insensibles a las situaciones armónicas y cuando aparece un conflicto pareciera ser que todo es ese conflicto. La armonización de las diferencias se refiere a ¿qué? Se refiere a que la aceptación y explicitación de las diferencias se pueden tener, pero hay que articularlas entre sí. O sea, podemos tener diferencias y las diferencias enriquecen las relaciones. Pero estas diferencias es importante que se trabajen y que se articulen y de esta manera encajen para el mayor crecimiento de este sistema familiar, dando lugar a algo nuevo que a veces es la síntesis de las dos y a veces nace algo totalmente distinto. Entonces, lo más importante frente a las situaciones de conflicto es la promoción de la paz, de resolver el conflicto a través del contexto pacífico, concentrarnos y resaltar situaciones en las que se está logrando armonizar las diferencias. Por ejemplo, hay frases como "qué bien lo están haciendo". Esas frases anclan un estado afectivo que es positivo, de logro. Distinto es decir, no vamos a llegar a ninguna solución si seguimos en esto. Distinto es que digamos, que bien lo están haciendo. Estamos trabajando para construir un acuerdo que será favorable para su familia y para ustedes. Y este acuerdo está saliendo desde ustedes, porque nadie más que ustedes lo puede hacer. Eso inmediatamente ancla un estado afectivo. En el nacimiento del conflicto, si no se logra armonizar, se produce una tensión. Si no logramos que este conflicto se resuelva en paz, se empieza a producir una tensión y se produce el cambio en la relación de las partes. Paso de la colaboración a la competencia. Y aquí tenemos que tratar de no llegar a esta competencia, sino que a mantenernos en un estado de colaboración. En este estado de competencia no se escucha, no se comprende y no se perciben las emociones del otro. En la etapa inicial del conflicto es más fácil intervenir que en una etapa que ya sea más profunda, ya que no se han cristalizado las pautas de interacción repetitiva, o sea, que no se han cristalizado o no se han repetido, por ejemplo, muchas veces las malas palabras o los insultos, porque una vez que se instala el insulto en la manera de relacionarse, es mucho más complejo intervenir. Salir del conflicto y volver a la paz. Es mucho más difícil una vez que hay pautas de interacción repetitivas.
explicitar el malestar y las diferencias para poder operar rápidamente. O sea, esto no significa que yo me quede callado. Es importante que se exprese lo que a mí me molesta, lo que a las personas les molesta y cuáles son las diferencias para lo antes posible poder intervenir y ayudar a resolver en un contexto pacífico. Por eso no es bueno silenciar o quedarse en silencio. ¿Cómo vamos a evitar el conflicto? Evitando las situaciones de riesgo, evitar contextos que favorezcan el conflicto. Capacitación en habilidades desde la infancia, ojalá en los colegios, en las escuelas, desde pequeño, nosotros enseñáramos a los niños a resolver las situaciones de manera armónica, a través de conversaciones y a través del respeto. Aprender formas no conflictivas de resolver los problemas, por ejemplo, a través de mediación. O sea, un conflicto familiar, un conflicto entre vecinos, hay muchos países que se realizan mediaciones a las cuales pueden acudir los vecinos y resolver sin llegar a etapas más tensas del conflicto. Hay algunos contextos que hacen que el conflicto sea mucho más frecuente. Por ejemplo, en los hacinamientos, en los contextos violentos, las cárceles, por ejemplo. En las escuelas, en los colegios, hay posibilidades también en los trabajos que se produzcan conflictos por diferencias de opiniones entre los trabajadores, en las escuelas, entre los estudiantes. En los barrios donde hay situaciones que resolver, donde hay vecinos que son más complejos, en los barrios donde hay, por ejemplo, mucha delincuencia. Y muy importante tener en cuenta el conflicto de las redes sociales. A través de las redes sociales se establecen una gran cantidad de conflictos, porque la comunicación es base para poder intervenir y poder trabajar de manera armónica el conflicto. Y las redes sociales es minimizar los procesos comunicativos. Entonces se producen muchos desencuentros y conflictos productos de malentendidos. Lo importante entonces es hacer una desescalada del conflicto. Eso es lo más importante. Y esto se hace a través de la conversación, a través de lo que se habla. Frenar la escalada del conflicto, por ejemplo, ¿cómo? No aceptando ningún tipo de agresión, ni las malas palabras, ni menos las agresiones físicas o psicológicas. Si estamos tratando con una familia, no aceptar el maltrato ni en los niños, ni entre la pareja, ni entre ninguno de las personas que viven en esa familia o conforman la familia. Durante un proceso de mediación, al comenzar, se deja clara la solicitud de respeto entre las partes. Y ahí, cuando ya dejamos clara esta solicitud de respeto entre las partes, las personas que participan saben que se tiene que contener en cómo dicen las cosas. Detectar signos tempranos de violencia. Cuando nosotros podemos identificar que en una situación de conflicto donde estamos mediando, podemos ver y podemos darnos cuenta donde puede haber una escalada de violencia. Y eso lo podemos detener a tiempo. En general, ¿cómo llegan las diferentes personas a una mediación? Generalmente no llegan en la etapa pacífica. Llegan en la etapa de estallido del conflicto, en una etapa en que no se escuchan, no se comprenden. Por lo tanto, aquí, en esta etapa, la presencia de un tercero que sea imparcial, muy importante, es altamente recomendable. Y esa es la función del mediador. La función del mediador en esta etapa de estallido es evitar
la escalada del conflicto, o sea, evitar llegar a la guerra. Vamos a curar en el fondo la enfermedad. Es la etapa asistencial. Si fuera una enfermedad, es cuando estamos tratando la enfermedad. Asistir a través de múltiples intervenciones. Una enfermedad se cura a través de dar antibióticos, de operar. Aquí el conflicto, nuestra atención va a ser asistencial. Entonces vamos a tener que hacer múltiples intervenciones. Estas intervenciones tienen como propósito disminuir la tensión. ¿Para qué? Para que el sistema familiar o el sistema conyugal o aquel sistema que estamos interviniendo genere pautas que sean colaborativas y no competitivas. Que lleguemos a la colaboración y no al querer ganarle al otro. ¿Actuando sobre qué? Podemos actuar sobre la persona. ¿Cómo? Lograr comprenderse a sí mismo y comprender al otro. O sea, a través de, por ejemplo, las legitimaciones. Vamos a ver más adelante qué significa legitimar al otro. Actuar sobre la relación. Modificar la relación, rescatando aquellas áreas que son armónicas. Y también actuando sobre los temas. Individualizar las diferencias y los intereses individuales. O sea que las personas que están participando en el conflicto puedan individualizar qué es lo que tienen de diferentes y que no se transforme todo en algo complejo, difuso, y cuáles son los intereses que tiene cada uno de ellos. A ver si podemos llegar a un consenso. O sea, visualizar, aclarar. Y la pregunta es si el conflicto es positivo o es negativo. La evidencia dice que el conflicto no es positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque, claro, implica un desgaste para las personas. Llegar a un conflicto, nadie quiere llegar a un conflicto. Siempre las personas quieren llegar antes a la armonía y a entenderse, porque el conflicto siempre desgasta a las personas. Pero también, después de un conflicto, hay una tremenda posibilidad de crecimiento. Humberto Maturana decía que el reconocimiento del otro es la base de lo social. Y esto es lo que quiere realizar, por ejemplo, la mediación. Cuando nosotros intervinimos en un conflicto, lo que queremos llegar a hacer es el reconocimiento del otro, porque es la base del buen funcionamiento de este sistema social que es la familia. Cuando no hay un reconocimiento del otro, es muy difícil que este sistema social llegue a funcionar bien. Cuando alguno de los involucrados hace, dice, siente o piensa o se emociona de manera diferente, puede ser el comienzo de una nueva interacción. Se pueden generar cambios. O sea que si yo hago una intervención en la cual puedo intervenir en lo que una persona está pensando, en lo que está sintiendo, y muevo lo que pasa dentro de él, se empiezan a generar los cambios. Por ejemplo, María dice, yo sé que a veces grito, pero es que siento que no me escuchan o no me entienden lo cansada que estoy. No quiero gritar porque eso me hace mal y sé que a todos les hace mal. Pedro, su pareja, dice, sí, es verdad. Ahora que me lo explicas con más tranquilidad, me doy cuenta de lo cansada que estás. Perdóname, pero a veces yo me siento superado también. Esa situación se da a través de intervenciones, a través de preguntas que hizo el mediador, donde claramente se produce una movilización del contexto. Los conflictos pueden ser, por ejemplo, disputas familiares que son agudas o crónicas. Hay disputas familiares que llevan años.
esas disputas familiares crónicas son muy complejas de poder cambiar porque los patrones de relaciones ya están enquistados. Las disputas conyugales son muy frecuentes dentro de la pareja, porque hay, sobre todo en los primeros años, en la etapa de formación de la pareja y en la etapa de que tienen hijos pequeños y adolescentes. En esas etapas las disputas conyugales son frecuentes, son el pan de cada día. Las disputas parentales que tienen que ver con el subsistema parental, los temas que se refieren a la crianza de los hijos, siempre se producen conflictos en qué es lo que queremos para ello, los permisos, cuándo se le dan los permisos, los amigos que tienen, y es normal que se produzcan esas diferencias. Cómo resolvemos las diferencias va a ser lo distinto. Las disputas fraternales entre hermanos, entre hermanos pequeños, por competencia, por celos, ya cuando son más grandes, quién se va a hacer cargo de los padres ancianos, después se producen conflictos en relación a las herencias, las disputas entre padres e hijos. Común es esto en la adolescencia, sobre todo en estos tiempos en que la adolescencia se extiende a cada vez a ciclos mayores. Por ejemplo, hay jóvenes de 30 y más años que por situaciones y por contextos actuales están viviendo con los padres o que volvieron a vivir hacia la casa de los padres. Como vemos, el conflicto está siempre presente dentro del contexto familiar, dentro de la vida de las personas. Entonces es muy importante poder ayudar a las personas a resolver sus conflictos en este contexto pacífico. Las disputas, los conflictos no resueltos van a tener consecuencias y van a afectar sobre todo a los hijos, que muchas veces es pronóstico de problemas y desajustes en los hijos, pero no esos conflictos que se resuelven en un contexto pacífico, sino que en conflictos que están enquistados y que no tienen posibilidades o son pocas las posibilidades de resolver esos conflictos, o que se trabajan de mala manera a través de la violencia. Afecta el funcionamiento social de los hijos. Los hijos también a veces copian cómo interactúan los padres. Los hijos además perciben la violencia verbal y no verbal desde los 6 meses y eso produce tanto daño biológico como psicológico en los niños. A mayor involucramiento de los hijos, mayor es su sensibilidad al daño que se les puede producir. Por ejemplo, los padres a veces están separados y usan a los hijos o los involucran para esta dinámica que muchas veces es tóxica de relación entre los padres. La buena comunicación, por lo tanto, es fundamental y la mediación y la consejería es un proceso comunicativo. Los conflictos solucionados producen poca angustia en los niños. Como vimos, ¿hay conflictos? Sí, siempre hay conflictos, pero si se solucionan, producen muy pocos daños o muy poca angustia o repercuten escasamente en el crecimiento y desarrollo psicológico de los niños. Las intervenciones entonces en los conflictos se van a ir enfocadas en conversaciones que van a ayudar a resolver asuntos en los que se encontraban empantanados. En la fase 1, que es en el inicio, tenemos que vamos a hacer exploración del problema y lo vamos a redefinir el problema. Vamos a hacer exploración de los objetivos y de las posibles soluciones y vamos a pedir siempre la contribución que todas estas acciones estén involucradas
las 2 personas o las 3 personas, las personas que sea necesario que participen. Vamos a hacer una síntesis y vamos a construir una agenda en que cómo vamos a ir avanzando y cuál va a ser el paso a paso de las intervenciones a realizar. En la fase 2 va a ser la fase de las opciones. Estas opciones que van a ser proporcionadas por los participantes. Ellos tienen que descubrir cuáles van a ser las opciones de solución del conflicto. Van a ser generadas durante el proceso de mediación, por ejemplo, y también el mediador las puede sugerir. Y en la fase 3 va a ser la fase de acuerdo, donde se va a elaborar, se van a redactar cuáles son las soluciones y se van a firmar o se van a llegar a un acuerdo. Entonces, la tarea del profesional que está participando en una intervención de ayuda es intervenir en una conversación. Y en esta conversación la mayor cantidad de intervenciones se realiza a través de preguntas. Son las intervenciones privilegiadas. ¿Por qué? Porque la pregunta genera protagonismo. La persona que siente que le están haciendo una pregunta está sintiendo además que se están preocupando de él, que están atentos a lo que le está pasando. Entonces, el que se le pregunte sobre algún tema que le inquieta va a hacer que se centre en lo que le está pasando y va a generar protagonismo en esa persona. Las preguntas pueden ser exploradoras cuando vamos a querer obtener información, conocer distintos puntos de vista, comprender los intereses. Estas preguntas que van a ir explorando lo que le está pasando a la persona pueden ser abiertas o cerradas. Son preguntas entonces donde vamos a explorar en la vivencia, en las emociones, en los sentimientos de la persona. Están las preguntas que son transformadoras. Esas preguntas transformadoras llaman a la reflexión, hacen que la persona reflexione y que se produzca un cambio en el relato de la persona. Por ejemplo, Sofía dice que él, su pareja, nunca se ha hecho cargo de nada. El mediador o el consejero le pregunta: usted me refirió que los niños hacen deporte. ¿Quién se encarga de llevarlos a las actividades deportivas? Entonces, eso produce en Sofía un semáforo rojo donde ella se pregunta: ¿de veras? ¿No es cierto? Mi esposo o mi pareja se encarga de hacer eso. Entonces, eso hace que se cambie de alguna manera la narrativa, la posición de Sofía. Las preguntas reflexivas no se pueden contestar en automático, porque antes se necesita tiempo. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. ¿Cree usted que estos dos acontecimientos se relacionan de alguna manera? Entonces, para dar una respuesta, necesita reflexionar, analizar los dos acontecimientos y poder sacar alguna conclusión o alguna idea de eso. Todas estas preguntas que son exploratorias hacen que la narrativa de alguna manera se mire de otra perspectiva. Dentro de las intervenciones privilegiadas, tanto de las mediaciones como de las consejerías u otras relaciones de ayuda, están las legitimaciones. ¿Qué es lo que es una legitimación? Es establecer la calidad de legítimo de un discurso
O sea, es legitimar lo que la otra persona está diciendo. Y legitimar en forma positiva, connotar en forma positiva algunas características o actitudes. Uno legitima en el otro lo positivo, no lo negativo. Las legitimaciones son un ladrillo fundamental para construir una nueva narrativa. Porque muchas veces las personas llegan muy deslegitimados a las mediaciones o a las consejerías. Llega muy confuso dentro de este contexto, a veces un poco tóxico. Entonces es importante ir legitimando algunas situaciones y algunas actitudes de ambas partes. Por ejemplo, tenemos un conflicto entre una madre y su hijo adolescente, donde nos dice el padre o la madre, el tema de las salidas lo hablamos, pero siempre es un problema porque no se respeta. Puede salir el viernes o el sábado, los fines de semana, y llegar a las 2 de la mañana como máximo. El mediador o consejero le dice, están ambos, o sea, según lo que ustedes acordaron, fue que puede salir el fin de semana, un día, y llegar a las 2 de la mañana. Eso fue lo que conversaron y Luis, que era el hijo, estaba de acuerdo. Entonces yo estoy legitimando lo que está diciendo el padre o la madre. Legitimamos a diario los integrantes de la familia. Los mamás, los papás, estamos legitimando y es bueno legitimar lo que dicen de bien los hijos, lo que dice de bien la otra parte de la pareja. Nosotros como profesores legitimamos a los estudiantes en lo que están haciendo bien, en sus logros. Es importante legitimar en el trabajo. Si uno tiene un grupo de trabajo y es líder en ese grupo, ¿cómo vamos a legitimar a los distintos integrantes en sus roles? Todo esto para mantenernos en un ambiente de paz, de armonía y no llegar a los conflictos. Otra intervención importante es la revalorización. ¿Qué es lo que es la revalorización? Es potenciar algo que la persona ya tiene. ¿Por qué vamos a revalorar a la persona? Porque en general las personas llegan a los conflictos con ese yo muy debilitado, muy débil, muy vulnerable. De esta manera las personas logran comprender cuáles son sus metas y cuáles son sus intereses. Tomar conciencia de cuáles son las alternativas. A través de la conversación se van a ir dando cuenta de cuáles son las alternativas de solución y cómo ellos van a escoger de estas alternativas que ellos mismos han ido descubriendo. De esa forma vamos a hacer que se escuchen entre ambos mejor, entre las distintas partes, o a sí mismo mejor. Vamos a utilizar cuáles son las habilidades que tienen las personas, porque ellos mismos van a descubrir sus habilidades porque en la conversación vamos a ir valorándolas. Vamos a hacer intervenciones que aumenten la autoestima y la autodeterminación, donde a través de las conversaciones y la revalorización las personas se van a dar cuenta de qué habilidades tienes y de quién realmente son. Por ejemplo, una de las partes dice, en ese momento yo me fui de la casa. El mediador dice, o sea que usted tomó la decisión por responsabilidad con sus hijos de dejar su hogar. Estamos valorando, estamos diciéndole que porque es una persona responsable, tomó la decisión de irse de la casa. Estamos valorando esa decisión que tomó la persona. Y ella dice, me costó, pero fue una decisión meditada. O sea que llegó a esa conclusión de que le costó, pero fue una decisión meditada porque yo valoré lo responsable que fue al tomar la decisión.
Otra de las intervenciones usadas para realizar una intervención de ayuda es el reconocimiento. ¿A quién no le gusta que le reconozcan aquello bueno? Durante el conflicto se ve lo malo del otro. Cuando estamos en una etapa de conflicto en general, no estamos viendo lo bueno, sino que todo lo malo que trae el otro. El reconocimiento consiste en lograr que los participantes reflexionen, consideren y reconozcan la situación del otro, un poco que se ponga en el rol del otro, en el papel del otro, en los sentimientos del otro. Puede ver al otro de una perspectiva más compasiva y lo exprese. En el reconocimiento es importante llegar a través de preguntas a que el otro reconozca qué es lo que tiene de valor la persona, pero no solamente que se quede con el reconocimiento interno, sino que además lo exprese. ¿Por qué es importante que lo exprese? Porque al expresarlo el otro se va también a sentir reconocido. Busca una solución satisfactoria. En ese reconocimiento vamos a ayudar a que se encuentren soluciones que sean satisfactorias para ambas partes. En el fondo se coloca en los zapatos del otro a la otra persona. Reconocimiento es de una de las partes, la revalorización es del mediador. O sea, yo valorizo en cuanto soy mediador o consejero. Y el reconocimiento se da entre las partes, para que entre las partes se reconozcan aquello bueno que tiene el otro. ¿Y cómo? A través de las preguntas, que pueden ser preguntas de legitimación que da el mediador, consejero o persona que está a cargo de proporcionar ayuda. Una de las partes dice, hace 3 meses hablamos y discutimos. Cada vez que hablamos del tema de sus padres, peleamos. No podemos llegar a acuerdo. El mediador dice, y antes de los 3 meses, ¿cómo ustedes lo hacían? Porque el mediador se da cuenta que dice que hace 3 meses. ¿Pero qué pasaba antes? Una de las partes dice, generalmente era muy comprensivo y solucionábamos entre los dos. Por ejemplo, dónde pasaríamos la Navidad, y reconozco que casi siempre era con mis padres. O sea, ahí se da una instancia de reconocimiento hacia el otro, que el otro daba la posibilidad de siempre pasarlo con los padres, pero además de explorar entre ambas partes qué hacía o qué pasaba antes de estos 2 meses y poder ahí empezar a explorar en conjunto cuáles son las acciones o cuáles son las posibilidades que se pueden plantear nuevamente o qué cambió en estos 3 meses. Otra instancia importante es el parafraseo. ¿Para qué sirve el parafraseo? Sirve para resumir y para chequear si lo narrado está correctamente comprendido. O sea, vamos a repetir lo que las personas nos están diciendo. Esto tiene 2 objetivos. Una, chequear para ver si lo que nos están diciendo es realmente lo que yo estoy comprendiendo como persona de mediador o consejero, y además para que escuchen ambas partes lo que se está diciendo, pero sacando la connotación negativa. Por lo tanto, no se trata de repetir lo mismo que dijo la persona. Se sacan todas las connotaciones negativas. Y de esta manera se trata de ser lo más neutro posible. Los resúmenes se diferencian del parafraseo en cuanto a la connotación. En los resúmenes, en las parafraseo la connotación es neutra. En tanto, en los resúmenes se caracterizan por encontrarse legitimados. Los resúmenes pueden considerarse como pequeñas narrativas que hace
el mediador o consejero, en los cuales los participantes se encuentran positivamente posicionados. Todas estas herramientas que tenemos para hacer intervención, ¿dónde las vamos a utilizar? En distintos contextos. Uno de los contextos es la mediación familiar. Bueno, la mediación es un procedimiento, es una herramienta que tenemos para poder ayudar a dos o más personas a resolver sus conflictos en un ambiente y en un contexto pacífico. Frente a la angustia que producen los conflictos, la mediación se ve en muchos casos como la tabla de salvación. La mediación es una técnica para ayudar a solucionar algunos problemas, especialmente en aquellos en que la comunicación se ve defectuosa o la comunicación produce algunos malentendidos. Cuando hay una crisis de relación y producto de esta crisis de relación hay disputas. Pero no todos los conflictos son mediables. En muchos casos será necesario acudir a otros medios de resolver estas situaciones. Porque la mediación no es una terapia. Por lo tanto, muchas veces habrán causas médicas, psicológicas o de otro tipo, legales, por ejemplo, en las cuales la mediación no es la forma para resolver los problemas. La mediación lleva implícita la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que va más allá de los acuerdos objetivos. Si hay una disputa por algún tema o algún conflicto por algún tema específico en la familia, ya sea, por ejemplo, por la crianza de los hijos o por a dónde van a ir a estudiar los hijos, dónde vamos a pasar Navidad, etc., cualquier situación, la mediación, además de ayudar a las personas a ponerse de acuerdo, incluye aspectos psicológicos y emocionales que tienen que ver con la reconciliación, que es lo que va a garantizar que estos acuerdos se respeten. O sea, la mediación lo que hace es que aquellos acuerdos sean legitimados y valorados por las partes que estuvieron en el conflicto. Esa es la única manera de que se garantice que los acuerdos sean respetados. La definición de mediación es que primero es un proceso de comunicación. Este proceso es entre partes que están en conflicto, ya sean una o más partes, que con la ayuda de una persona llamada mediador, que es imparcial, procura que las personas que están implicadas en esta disputa puedan llegar a un acuerdo por ellas mismas. Y de esta manera les permita recomponer la relación o por lo menos mitigar el conflicto. En la mediación, los protagonistas siempre van a ser las personas implicadas en el conflicto, nunca el mediador. Y es importante que lleguen a este proceso de manera libre y voluntaria. Por lo tanto, esta técnica la mediación utiliza la técnica que es la comunicación. Es la técnica específica para poder mediar. Y el mediador nunca debe juzgar. La mediación, entonces, es una alternativa a la violencia. Es un proceso mediante el cual las personas, con la ayuda de un mediador que va a ser neutral, va a aislar sistemáticamente los problemas que están en este conflicto con el objetivo de poder encontrar opciones y alternativas de manera armónica, que se ajusten a sus necesidades. Entonces, ¿para qué va a servir la mediación? Para ayudar en
la prevención de aquellas situaciones que son conflictivas. O sea, nos va a ayudar a mantener la armonía, la paz. Va a mejorar las relaciones humanas a través de este proceso de comunicación. En esta mediación, las funciones del mediador va a ser reducir las tensiones en base a este proceso comunicativo, ayudar a la formulación de propuestas y acuerdos, pero que salgan desde los propios participantes, escuchar y de esta manera promover la reflexión en aquellas personas que están involucradas en el conflicto y, si fuese necesario, derivar. La mediación se puede utilizar en muchas instancias, por ejemplo, en conflictos de parejas, en cuando hay problemas entre padres e hijos, por permiso. Generalmente se da mucho conflicto en etapa de hijos adolescentes, conflicto entre hermanos y familiares por herencias u otras situaciones que puedan haber entre hermanos cuando los hermanos son o más jóvenes o cuando son tardíamente más adultos. Conflicto entre vecinos, por ejemplo, por fiestas que son prolongadas en la noche, por bulla, por contaminación acústica, ambiental, en los problemas escolares, tanto entre los estudiantes como entre los profesores y las personas que trabajan en un recinto escolar. El conflicto entre compañeros de trabajo, que se da mucho, por ejemplo, en los establecimientos de salud. El clima laboral muchas veces tiene que ver con conflictos entre las personas que trabajan, ya sea porque algunos sienten que están con sobrecarga de trabajo en desmedro de otros que tienen menos trabajo, por el tipo de organización. En fin, se producen conflictos importantes, sobre todo en estos tiempos cuando hay una sobrecarga en la atención de salud. Cuando hay reclamos entre, por ejemplo, los consumidores y en la empresa. Eso sería, por ejemplo, en cuanto a los reclamos que hay entre los servicios de salud y los usuarios también. Y las desavenencias entre distintos grupos, por ejemplo, entre adultos de grupos mayores, entre grupos de una empresa, en fin, siempre que hay grupos constituidos se pueden dar instancias en las cuales podría ser importante la mediación. ¿En qué circunstancias hay límites en la mediación? Por ejemplo, cuando hay una práctica legal, cuando hay un contexto legal en que se determina en base a las leyes. Por supuesto, si hay una o ambas partes se niegan a participar. En casos en que las partes no puedan asistir o no puedan participar del proceso de mediación. Cuando hay trastornos mentales o psicológicos, ya sean leves o graves, la mediación aquí no se puede realizar hasta que el médico especializado pueda verlos. Y no se puede realizar mediación tampoco en cuanto hay o exista violencia explícita. Otra instancia de relación de ayuda es la consejería. La familia es la unidad de gestión de los equipos de salud y frente a esta unidad de gestión es un gran desafío para los equipos de salud poder tener las competencias para poder ayudarlos en la satisfacción de sus necesidades y la satisfacción de sus problemas. Por lo tanto, está la necesidad de capacitación constante en los temas de familia y de esta manera poder intervenir de manera lo más efectiva posible en la satisfacción de las necesidades que tiene la familia. La consejería familiar es una gran estrategia de intervención familiar. La familia es una fuente de apoyo. Los integrantes de la familia se apoyan entre ellos. Por lo tanto, es
una red de apoyo, pero también cuando las dinámicas dentro de esta familia están alteradas o hay una disfunción familiar, puede ser la familia también un punto de estrés. En este contexto, la consejería es una herramienta, una instancia importante y necesaria de poder utilizar para los equipos de salud y de esta manera intervenir en la familia. La consejería puede ser individual, por ejemplo, cuando un individuo asiste a un CEFAM o cualquier instancia de salud donde pida ayuda. Por ejemplo, un paciente con SIDA que se le realiza una consejería individual. También está, por ejemplo, en un adolescente o en una adulta joven, adulta media, que pide ayuda para una planificación familiar. Otros nombres que tienen la consejería es relación de ayuda, orientación, coaching o entrenamiento en algunas habilidades, asesoramiento, acompañamiento. Todos estos nombres también muestran muy claramente que lo que es la consejería. La consejería es una relación de ayuda donde se orienta a las personas, además se les hace un entrenamiento de las habilidades que tienen las personas, las familias, las comunidades, donde se hace un asesoramiento y se acompaña para que ellos, reflexionando y de manera autónoma, puedan lograr conseguir las soluciones a sus problemas. Entonces, la consejería es una ayuda proporcionada en la habilidad de hacer buenas preguntas. La consejería se basa en cómo hacemos aquellas preguntas que orienten a un proceso reflexivo en los integrantes de la familia. ¿Para qué? Para que a través de estas preguntas reflexionen, analicen y tomen decisiones que son voluntarias, pero también informadas. Esas decisiones son propias de los integrantes y lo importante es que sean tomadas de manera informada, respondiendo a los propios valores y a las necesidades de la familia. Para nosotros como integrantes del equipo de salud es muy importante que esas soluciones, esas respuestas producto de un análisis reflexivo, respeten los valores que tienen las familias, los valores y las creencias. Porque la libertad de elegir es lo que va a impactar en el respeto a esos valores y esas creencias que tiene la familia. Todo esto se enmarca en una relación de ayuda. Y es muy importante en toda esta relación de ayuda es demostrar el claro reconocimiento a las capacidades que tienen las personas para encontrar los caminos y las soluciones. ¿Cuáles serían los elementos necesarios para que tomen aquellas soluciones en libertad y autonomía? Está el saber. Las familias tienen que saber qué es lo que es mejor. Por ejemplo, cuáles son los estilos de vida saludable más apropiados. ¿Por qué es importante dejar de fumar? ¿Por qué es importante la actividad física? Alimentarse de manera adecuada. Por lo tanto, hay un insumo al realizar una consejería que es el saber, que tiene que ver con disponer de la información que es relevante. ¿Para qué? Para tener una oportunidad de actuar. Pero para tener esa oportunidad de actuar, debemos nosotros dar esas oportunidades. Tener además un aprendizaje suficiente, conocer qué es lo que es bueno y trabajar los miedos y los prejuicios que puedan tener en relación a sus propias capacidades.
porque el objetivo de la consejería va a ser aumentar la autonomía en la toma de decisiones, proporcionar las herramientas en el aquí y en el ahora, capacitar a las personas y, a través del diálogo, ayudar, orientar a tomar las mejores decisiones que ellos reconozcan para sí mismos. Bueno, las consejerías pueden ir dirigidas en distintas instancias. Pueden ir dirigidas a los individuos, a las familias, a las comunidades. Y según el momento pueden ser aquí y ahora, pero también se pueden anticipar a ciertos momentos. Y tenemos, por ejemplo, las guías anticipatorias, donde nosotros podemos de alguna manera informar, educar a las familias cómo va a ser, por ejemplo, la adolescencia, cuáles son las situaciones o las crisis que se avecinan o que están produciéndose en una determinada etapa del ciclo vital para poder ayudar a resolver estas situaciones. El rol del consejero, por lo tanto, sería ayudar a clarificar las ideas, ayudar también a reconocer las emociones que están implícitas en la situación, y para esto es importante escuchar activamente para poder comprender lo que siente la persona, la familia a la cual estamos tratando de ayudar, y además para que se escuche a sí mismo o a sí misma la persona en su realidad. Es importante realizar las preguntas oportunas porque todo este proceso tiene que ver con un proceso de comunicación y a través de las preguntas oportunas voy a poder intervenir en las reflexiones de las personas. Y de esta manera, tanto el consejero como la persona que está pidiendo ayuda va a identificar en qué etapa del cambio está, pero sobre todo el consejero, porque al reconocer en qué etapa está la persona que le está pidiendo ayuda o esta persona que es integrante de una familia, el consejero o la persona que va a ayudar va a tener un rol distinto. Por ejemplo, si estamos identificando que está en una etapa de precontemplación, lo que va a hacer el consejero es hacer preguntas que aumenten las dudas de esa persona para poder pasar a una etapa de contemplación, ¿ya? Y de tal forma que va a hacer aquellas preguntas en las cuales va a aumentar el conocimiento del riesgo que tiene la conducta en la cual está la persona que pide la ayuda. En la etapa contemplativa, las preguntas van a ir enfocadas a evocar las razones que son importantes, o cuáles son las razones para cambiar la conducta. Si identificamos que está en la etapa determinativa, vamos a hacer preguntas para que la persona determine cuál es el mejor curso de acción, cuál es el mejor camino y alternativas para su situación. Si está en la etapa activa, en que está haciendo algunas acciones en pro de su vida, vamos a ayudar, en esta etapa, vamos a ayudar a dar los pasos para el cambio. Si está en la etapa de mantenimiento, vamos, como consejeros, vamos a ayudarlo a que pueda encontrar las estrategias para prevenir las recaídas. Y si por alguna situación tuvo una recaída, ver y ayudarlo a renovar el proceso desde la parte contemplativa. Como podemos apreciar, la consejería familiar y la mediación familiar son instancias que a través de una relación de ayuda basada principalmente en los procesos de comunicación efectivo, podemos ayudar
a las familias a empoderarse de forma tal que en la libertad y autonomía resuelvan sus propios conflictos y los problemas que puedan tener que los afecta en las diferentes etapas del ciclo vital familiar e individual.